que nos permite valorar y evaluar el trabajo. La identificación del trabajo es un aspecto importante de muchos problemas termodinámicos. Ya se ha observado que el trabajo puede identificarse solo en los límites del sistema. Por ejemplo, vamos a considerar la figura, las dos figuras que tenemos debajo. ¿Qué se muestra? Por ejemplo, si tenemos un gas que está separado del vacío por una membrana. Decimos que nuestro límite del sistema va a involucrar solamente el gas. Si yo por algún modo fracturo la membrana, lógicamente se va a ampliar el límite del sistema y va a variar su volumen. Entonces, el gas va a inundar todo el recipiente. Pero la pregunta es, ¿cómo evalúo el trabajo? ¿Estoy generando trabajo? No estoy generando trabajo. Entonces, aquí abajo hemos anotado ejemplo de un proceso en que interviene un cambio de volumen para el cual el trabajo vale cero. ¿Por qué vale cero? Explicamos. Porque en la definición dice una transferencia de energía que sea capaz de levantar un peso en el medio exterior. Pero el medio exterior es el vacío. O sea, no hay nada. No voy a levantar nada. Por tanto, en una expansión contra el vacío, siempre el trabajo va a ser cero. Al igual que cuando el volumen es constante, ¿no? Expandir contra el vacío es prácticamente lo mismo. Porque nadie está oponiendo resistencia a esa expansión, ya que es vacío. ¿Sí? Por eso que el trabajo es cero. Eso también es bueno anotar o aclarar. Contra el vacío el trabajo es cero. Luego tenemos debajo un sistema, también un recipiente, que encierra un gas. Y conectamos un sistema con una hélice. Si yo cambio las condiciones de energía de mi sistema, entrego calor, va a empezar a rotar la hélice y esa rotación va a hacer que este peso suba o baje en función del sentido de rotación. Como el límite del sistema involucra todo el recipiente, el peso está fuera en el medio exterior, entonces ese flujo de energía es capaz de levantar ese peso. Por tanto, sí es trabajo lo que estoy desarrollando aquí. Considero trabajo. Bien. En cambio, si yo amplío el límite del sistema y veo que mi sistema involucra no solo el recipiente, sino además el sistema polea masa o peso, entonces voy a ver que acá no puedo considerar trabajo. ¿Por qué no considero trabajo? Porque la energía que está generando la variación del peso, o sea, subir o bajar el peso, no está pasando la frontera. Hemos dicho que obligatoriamente la energía que atraviesa la frontera y es capaz de levantar un peso es considerado trabajo. En este caso, esa energía no está atravesando la frontera. Por tanto, no puedo considerar trabajo esta situación, en este esquema. Acá, en el primer caso, en el inciso A, sí, eso es trabajo. Pero en el B, no. ¿Por qué? Porque la energía no está atravesando la frontera, no está cruzando la frontera. Bien, esa es la relación y cómo debo identificar el trabajo. Ahora vamos a definir el calor, que es la otra energía que habíamos visto en este capítulo. ¿Qué es el calor? Es la forma de energía que se transfiere a través de los límites de un sistema, que se encuentra a una temperatura dada hacia otro sistema o a los alrededores, que está a menor temperatura, en virtud de la diferencia de temperaturas entre ambos sistemas. El calor se transfiere del sistema que se encuentra a mayor temperatura al sistema que está a menor temperatura. ¿Sí? El calor se transfiere siempre de un cuerpo que está a mayor temperatura hacia el que está a menor temperatura. Y al igual que el trabajo, solamente reconozco o identifico ese flujo de energía cuando atraviesa la frontera. Si no atraviesa la frontera, yo no puedo considerar calor al flujo de energía. Esa transferencia de calor solo ocurre debido a la diferencia de temperaturas. Ese es un experimento que, si recuerdan, hicimos cuando hemos hablado de la igualdad de temperatura.
dos cuerpos del mismo material, pero a diferente temperatura, cuando los unimos, varían su temperatura debido a que hemos dicho la transferencia de calor. Y el calor siempre fluye en el sentido del cuerpo más caliente hacia el cuerpo más frío, ¿sí? Ahora, un cuerpo nunca contiene calor. El calor solo puede identificarse en el momento que cruza la frontera. En consecuencia, el calor es un fenómeno transitorio. Al ser fenómeno transitorio es parecido al trabajo. Va a ser representado por una derivada parcial, ya que va a depender de la trayectoria del proceso. ¿Sí? Bien. El calor, al igual que el trabajo, es una forma de transferencia de energía hacia o desde el sistema. Las unidades de calor son parecidas a las del trabajo, no necesariamente iguales. El calor va a estar dado en kilocalorías o en BTUs. El trabajo está dado ¿en qué? En joules o en libra fuerza por pie, newton por metro. Entonces, vamos a ver que ahora sí, los signos son todo lo contrario entre calor y trabajo. ¿Por qué? Porque el calor que se transfiere hacia un sistema, o sea, desde el medio exterior hacia el sistema, va a ser positivo. En cambio, cuando el calor se va a transferir desde el sistema al medio externo, será negativo. Si ustedes recuerdan el trabajo, cuando el sistema genera trabajo hacia el medio exterior, o sea, va la energía del sistema hacia el medio exterior, es positivo. Y cuando es el medio exterior el que genera un trabajo sobre el sistema, o sea, hacia el sistema, será negativo. Entonces, los signos de calor y trabajo son diferentes. O sea, son inversos, mejor, esa es la palabra. Ahora, cuando el calor permanece constante, o sea, la variación de calor es igual a cero, decimos que estamos en un proceso adiabático. Calor constante es un proceso adiabático. Calor final menos calor inicial va a ser cero, eso es un proceso adiabático. El calor es igual que el trabajo en lo que respecta a la integral. La integral entre 1 y 2 de la derivada parcial del calor nos va a decir el calor entre los estados 1 y 2. No va a existir calor final menos calor inicial, sino el calor del estado 1 hacia el calor del estado 2, ya que es un fenómeno transitorio. La rapidez de la transferencia de calor o flujo de calor, que simbolizamos con Q punto, es igual a la derivada parcial del calor respecto del trabajo. O sea, el calor respecto del tiempo es la transferencia de calor, rapidez de transferencia de calor. En cambio, puede haber también el calor por unidad de masa. Calor dividido entre la masa nos va a dar el calor por unidad de masa, que en otras palabras, otros términos hablaríamos de un calor específico. ¿Sí? Bien. Hemos hablado de transferencia de calor y ahora tenemos que ver qué involucra esa transferencia de calor. ¿Qué es la transferencia de calor? Entonces, la transferencia de calor es el transporte de energía debido a una diferencia de temperaturas entre distintas cantidades de materia o dos cuerpos diferentes. ¿Cómo hacemos esto? A partir de las moléculas que conforman la materia. Estas moléculas pueden trasladarse, o sea, van a tener una energía de traslación, que es conocida como energía cinética. Pueden rotar alrededor de un eje y pueden vibrar. Sí, eso hemos hablado también. Ahora, esta energía de traslación, rotación, vibración puede transmitirse a moléculas cercanas. Y al transmitirse a moléculas cercanas van a generar colisiones, ¿sí? Van a chocar unas contra las otras. Y también pueden generar un intercambio de moléculas en cuanto al ordenamiento cristalino. Entonces, a partir de esto, vamos a ver que siempre el sentido de transmisión de energía es de las moléculas que tienen más energía, o sea, moléculas con mayor energía, hacia las moléculas con menor energía. Por eso decimos
que la transferencia de calor va a ir del cuerpo más caliente hacia el más frío. Mecanismos de transferencia de calor. Vamos a nominar 3 mecanismos de transferencia de calor que son los más conocidos, y se llaman conducción, convección y radiación. Y vamos a definir cada uno de ellos y explicar en qué consiste. Por ejemplo, el primer mecanismo, que es la conducción. La conducción de calor se produce por transmisión de la energía de vibración entre las moléculas o por el movimiento de electrones libres. La conducción es particularmente importante en metales y se produce sin movimiento visible de materia. En realidad, el mecanismo de transferencia de calor por conducción solamente se va a dar en elementos sólidos, que pueden ser ladrillos de refractario, en cualquier pared, pero sólida, ¿sí? La ley de conducción de Fourier nos dice que la transmisión de calor por conducción es igual a menos la conductividad o coeficiente de conducción multiplicado por el área total y el gradiente de temperatura, que es la relación de la temperatura respecto al espacio sólido que está recorriendo la transmisión de calor. Eso es la conducción mediante la ley de Fourier. Otro mecanismo de transferencia de calor es la convección. La convección requiere el movimiento a escala macroscópica, por lo que se da en gases y líquidos. O sea, en realidad, la conducción es en sólidos y la convección es a través de fluidos, a través de líquidos y a través de gases. Pero existen 2 formas del mecanismo de convección. Una se llama convección natural. Se produce cuando los gradientes de temperatura existentes en el sistema generan diferencias de densidad localizados, lo cual produce corrientes de flujo. O sea, se produce naturalmente. Cuando una masa de aire caliente empieza a generar acción sobre una masa de aire frío, va a empezar a haber un intercambio y se van a empezar a generar los vientos, ¿sí? Y eso se produce de forma natural hasta lograr el equilibrio. Entonces, eso pasa en cualquier medio. Es decir, yo entrego calor por algún sistema a un líquido, ¿qué va a pasar? Con la temperatura el líquido va a cambiar de densidad. Y al cambiar de densidad va a empezar a inundar la parte de densidades menores y va a empezar a haber un flujo del fluido, ¿sí? Naturalmente. Cosa que no sucede con la convección forzada. Las corrientes de flujo se van a generar por un agente externo, es decir, ese agente externo puede ser, por ejemplo, un agitador, una bomba, un ventilador, una turbina, o sea, una máquina que genere variación en lo que es el fluido, la velocidad del fluido. Entonces, a eso se llama convección forzada. Y son independientes de los gradientes de densidad. Con la convección forzada se logran mayores velocidades de transmisión de calor que con la convección natural, lógico. Va a haber un mayor rendimiento, solamente que el costo del equipo adicional es elevado, en cuanto a energía se refiere. ¿Sí? Entonces tenemos los 2 mecanismos de convección. Ahora, la convección tiene lugar cuando el medio fluye, por eso hemos hablado de que se va a dar en un fluido. El movimiento grueso de una sustancia desplaza materia a cierta temperatura sobre o cerca de una superficie a diferente temperatura. Ejemplo, el viento que sopla sobre un edificio, el flujo a través de intercambiadores de calor, flujo de aire sobre o a través de un radiador dentro de cuya batería o tubería fluye agua, tubería. La transmisión de calor, la fórmula que nos permite calcular la transmisión de calor por el mecanismo de convección, es igual al área, el coeficiente de transferencia de calor o coeficiente de convección, ¿sí? Cuyo valor variará entre si es convección natural o forzada, y la variación de temperatura, ¿sí? De esa manera yo evalúo la transmisión de calor por convección. El último mecanismo es el de radiación. La radiación, todos los materiales irradian energía en forma de ondas. Cuando esta radiación es absorbida por la materia, aparece en forma de calor.
Puesto que la radiación es importante a temperaturas muy superiores a las normalmente utilizadas en procesos biológicos, se transmite energía como ondas electromagnéticas a través del espacio e inclusive podemos transmitir a través del vacío. La transferencia puede ocurrir en un espacio vacío y no requiere que haya materia. Pero la misma o la emisión, que es la generación de radiación y absorción de la misma, sí requieren de la presencia de una sustancia. Es decir, la energía va a salir de un medio radiante o de un cuerpo radiante. A veces decimos un cuerpo negro radiante, ¿sí? Y va a ser transmitida a través del espacio o del fluido o del vacío, hasta otro cuerpo receptor de esa energía. Entonces, la transmisión de calor por radiación va a ser igual a la emisividad multiplicado por la constante de Stefan Boltzmann por el área y la variación de temperatura en la superficie o gradiente de temperatura de la superficie hasta un cierto elemento o cuarto elemento que podemos llamar. Esto es. Por tanto, tenemos los tres mecanismos de transmisión de calor. Ahora, habíamos empezado la clase con este capítulo indicando que calor y trabajo son muy parecidos en lo que respecta a definiciones. Y aquí está justamente cuando yo hago comparación, veo esas tres similitudes. Uno, ambos, calor y trabajo, son fenómenos transitorios. Los sistemas nunca poseen calor ni trabajo, pero cualquiera de ellos o ambos cruzan los límites del sistema cuando éste experimenta un cambio de estado. Entonces es un flujo de energía. Segundo, los dos, calor y trabajo, son fenómenos de frontera. Ambos se observan solo en los límites del sistema y representan energía que atraviesa dichos límites. Tercero, ambos, calor y trabajo, están en función de la trayectoria y son diferenciales inexactas. Eso ya hemos hablado, ¿ve? Son función de trayectoria, dependen del camino o trayectoria del proceso para llegar de un estado inicial a un estado final. Entonces, eso es lo que se parece en calor y trabajo. ¿En qué se diferencian? En los signos. Cuando el sistema entrega calor al medio exterior, será negativo. Cuando el medio exterior entrega trabajo al sistema, será negativo. En cambio, cuando el medio exterior entrega energía como calor al sistema, será positivo. Y cuando sea el sistema el que entregue la energía al medio exterior, será trabajo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener siempre presente. Bien, aquí vamos a mostrar un esquema donde dependiendo de dónde coloco yo mi límite del control, superficie de control o frontera de mi sistema, voy a ver que la energía en un caso va a ser calor y en el otro va a ser trabajo. Por ejemplo, tengo un recipiente que está encerrando un gas y rodeo a ese recipiente por resistencias eléctricas que conecto a una batería. Lógicamente, la energía que viene de la batería va a aumentar la temperatura de la resistencia eléctrica. Y esa energía va a generar una variación de temperatura dentro del sistema. O sea, el gas va a aumentar su temperatura. Entonces, ese flujo de energía que va a pasar la frontera del sistema va a ser calor. ¿Sí? En este primer caso decimos que la energía que cruza la frontera, al variar la temperatura de mi sistema, va a generar calor. Tengo el mismo sistema, pero ahora el límite del sistema lo saco. O sea, rodeo todo lo que está con verde. Quiere decir que solamente la batería va a quedar en el medio exterior. Entonces, al analizar, digo, ¿qué energía está fluyendo a través de la frontera? Veo que es energía eléctrica, lo que está fluyendo a través de la frontera. Entonces, si la energía que fluye a través de la frontera es energía eléctrica, entonces estoy generando un trabajo. Porque hemos dicho que el flujo de energía eléctrica genera trabajo. ¿Sí? Esa es la explicación, por ejemplo, de cómo voy a reconocer yo cuando la energía genera calor o cuando esa energía genera trabajo.
pero la condición necesaria y suficiente es que la energía debe cruzar o atravesar la frontera de mi sistema. ¿Sí? Eso es. Perfecto, con eso acaba la teoría. Ahora nos vamos a ir a resolver un par de ejemplos. Bien, tenemos el siguiente ejemplo, que dice, un dispositivo cilindro-pistón contiene 0,2 kilogramos de agua como vapor saturado a 400 kilopascales. El sistema se enfría a presión constante hasta que el volumen ocupado por el agua sea reducido a la mitad del volumen inicial. Determine el trabajo realizado en el proceso. Perfecto. Comenzamos entonces identificando nuestros estados para el proceso. O sea, decimos, estado 1. Vemos que la sustancia es agua. Entonces, en el estado 1, ¿qué datos tengo? Está la masa. 0,2 kilogramos. Luego está la presión. Y tenemos otro dato en el enunciado, ¿no? Nos dice 0,2 kilogramos de agua como vapor saturado. ¿Qué significa esto? Cuando nos dice como vapor saturado, que el título va a ser igual a 1. Ese es el vapor saturado. Entonces, una vez que hemos identificado los datos que tenemos, nos vamos a las tablas. Y de tablas yo voy a obtener los siguientes datos. Voy a decir, el volumen específico total 1 va a ser igual al volumen específico de vapor saturado de mi tabla. Voy a la tabla y eso vale 0,46246. Y también de la tabla obtengo la temperatura 1, que es 143,63 grados Celsius. ¿Vemos? Ahora que como tenemos masa y volumen específico, el volumen total va a ser la masa por el volumen específico inicial. O sea, 0,2 le va a multiplicar a 0,46246. ¿De dónde calculamos para tener el volumen total? 0,2 por 0,46246 sale 0,092. 492 metros al cubo. Bien, con eso tengo todas las propiedades en mi estado 1. Y al tener las propiedades ahora, para ayudarme en la solución del problema, voy a graficar. Voy a graficar un diagrama. Un diagrama temperatura-volumen.
aquí está, 0,400, ¿no? 0,001084 metro al cubo sobre kilogramo. El otro, 0,46246. Perfecto. Entonces, con este dato, además me dice el problema que el volumen final, o sea, el volumen 2, va a ser la mitad del volumen inicial. O sea, 0,092492 dividimos entre 2. Y ese volumen va a ser, a ver, 0,092492 entre 2, 0,046246 metros al cubo. Ese es el volumen total 2. Con el volumen 2 puedo calcular el volumen específico 2, el volumen total 2, que es 0,046246 dividido entre la masa. Y la masa es 0,2. Entonces el volumen específico total 2 va a ser 0,23123 metro al cubo sobre kilogramo. ¿Qué me falta para completar las propiedades? Me falta el título. Entonces calculamos el título. El título va a ser X3, o X2, perdón. Es el volumen específico 2 menos el líquido sobre vapor menos líquido. Va a ser 0,23123 menos de lo que he leído de la tabla, 0,001084. Divide a 0,46246. 0,001084. El título del estado 2 es calcular 0,5. Entonces, es agua saturada. Al ser agua saturada, también copió la temperatura de la tabla, 143,63 grados Celsius. Con eso tengo todo. Y ahora voy a proceder a calcular el trabajo. Para el trabajo, yo tengo que el trabajo entre 1 y 2 es igual a la integral entre los estados 1 y 2 de la presión por el diferencial de volumen. Acá vamos a decir cómo la presión es constante. En esta situación, entonces hemos dicho siempre que el trabajo va a ser igual a la presión constante por el volumen 2 menos el volumen 1. O sea, en vez de presión coloco 400, el volumen 2, 0,046246, menos el volumen 1, 0,092492. Entonces, de ahí el trabajo va a ser igual a menos 18, estoy redondeando, 0,5 kilojoules. Eso es. Trabajo negativo, ¿por qué? Veo el diagrama, el proceso me está reduciendo el volumen. Es lógico
que sea el medio exterior el que esté generando trabajo sobre mi sistema, ¿sí? Eso es lo que tengo que ver. Perfecto, veamos otro problema. Este problema dice, el tanque A de la figura tiene capacidad de 400 litros y contiene argón a 250 kilopascales y 30 grados Celsius. El cilindro B contiene un pistón que se movería sin fricción y su masa es tal que se necesita una presión interna de 150 kilopascales para hacerlo subir. Inicialmente el pistón B está apoyado en la superficie inferior del cilindro. La válvula que une los dos recipientes se abre y el argón fluye al tanque B y finalmente alcanza un estado uniforme a 150 kilopascales y 30 grados Celsius. Calcule el trabajo realizado por el argón en este proceso. Cosas a considerar. Primero, el argón es gas ideal. Si el argón es gas ideal, entonces yo puedo usar presión por volumen igual a M por R por T. Esta ecuación. ¿Sí? Otra cosa que importante es que la presión externa, como ven el recipiente B está abierto a la atmósfera, entonces esa presión de 150 kilopascales es justamente la suma de la presión atmosférica más la presión que va a generar el pistón. Entonces, esa es la presión externa de 150 kilopascales. ¿Qué otra cosa? Nada más, el equilibrio va a ser justamente cuando la presión interna sea igual a la presión externa, va a haber un equilibrio mecánico. Entonces, de la tabla A5, sacamos la constante para el argón. Y esa constante para el argón es 0,2081 kilojoule, kilogramo, grado Kelvin. A ver, creo que no necesito ningún dato más inicialmente. Entonces, otra cosa que aprecio en el estado 1. Solo hay sustancia en el tanque A. El B está vacío inicialmente. Entonces, si solo hay sustancia en el tanque A, vamos a decir que el volumen 1 es 400 litros. Esto es igual a 0,4 metros al cubo. Eso es porque en un metro al cubo hay 1000 litros. ¿Sí? Relacionamos y de ahí sacamos esa relación. P1, 150 kilopascales. No, 200, perdón. 150 es la última presión. La temperatura 1. 30 grados Celsius. Como es gas ideal, hay que llevar a Kelvin, a temperatura absoluta. Sumo 273 y voy a tener 303 grados Kelvin. Entonces, con estos datos, en la ecuación de gas ideal, veo que puedo reemplazar la masa o despejar la masa. Esa es la relación. Entonces, tendremos 250 por 0,4, 0,2081 por 303.
Calculamos para la masa. 1,586 kilogramos. Perfecto. Entonces vemos el estado 2. En el estado 2 puedo apreciar que voy a alcanzar una presión 2 de 150 kilopascales. Una temperatura 2 de 30 grados Celsius, dice. Llevado a temperatura absoluta, 303 grados Kelvin. Y la masa que mantiene constante, 1,586 kilogramos. De acuerdo a esto, a estos datos, ingreso a mi ecuación de gas ideal. Presión 2, volumen 2, M, R, T2. Entonces, despejo el volumen 2. MRT2 sobre la presión 2. Reemplazo datos. La masa 1,586. R 0,2081. Y la temperatura 303. Todo dividido entre los 150 kilopascales. De acá el volumen 2 me va a dar 0,667 metros al cubo. Bien. Entonces, yo sé que ahora en el estado 2, el volumen 2, va a ser igual al volumen del tanque A más el volumen del tanque B. Entonces, yo despejo el volumen del tanque B, que va a ser igual al volumen 2 menos el volumen de A. Esto es 0,667 menos 0,4. O sea que el volumen del tanque B va a ser 0,267 metros al cubo. Ya tengo también ese volumen. Ahora, creo que estoy con todos los datos. Entonces puedo ir a calcular el trabajo. La fórmula para el trabajo me dice que el trabajo entre los estados 1 y 2 es la integral entre 1 y 2 de la presión por el diferencial de volumen. Y aquí vamos a anotar algo importante. ¿Contra qué estamos haciendo el trabajo? Estamos yendo contra la atmósfera, contra el medio exterior. ¿Sí? Que es la atmósfera. Entonces, ahí veo que en esa atmósfera la presión permanece constante. Entonces decimos, ¿cómo el trabajo se efectúa contra la atmósfera? Contra la atmósfera. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se considera la presión constante. ¿Por qué? Porque la presión externa no cambia, ¿no es cierto? Entonces, para la solución de este problema, como estoy haciendo contra la atmósfera y esa presión atmosférica o externa no cambia, entonces considero eso, la presión constante.
¿Qué significa eso? Que en mi fórmula de trabajo, la presión va a ser el volumen final menos el volumen inicial. O sea, el trabajo va a ser igual a la presión que multiplica el volumen final menos el volumen inicial. En este caso, podría tomar solo el tanque B. Si tomo solo el tanque B, mi volumen final, ahí está el volumen de B, 0,267. Y el inicial tendría que ser 0. ¿Sí? O puedo tomar los dos tanques. Tengo esa opción. Entonces voy a tomar los dos tanques. El trabajo entre 1 y 2 es igual a la presión. ¿Cuánto vale la presión en esta situación? 150, ¿no es cierto? La presión constante. No sé por qué he puesto 4. Entonces 150. Por el volumen 2. El volumen 2 he calculado. 0,667. Menos el volumen 1. Que va a ser el tanque A, 0,4. En el otro caso manteníamos los 150, pero 0,267 menos 0, que es los mismos valores si ven. Calculo. Sí, y sale 40,05, estoy redondeando, kilojoules. Entonces, esa es la respuesta para este problema. ¿Sí? Bien. Entonces, esos son los problemas que tenía para el día de hoy y la teoría que hemos acabado ya, la del capítulo 4. Vamos a seguir haciendo problemitas el día lunes. Anoche les he enviado una tarea para que me entreguen el día lunes, ¿sí? Esto debía respecto al capítulo anterior. La siguiente semana voy a mandarles un problema o problemas relacionados a calor y trabajo, ¿sí? Con eso entonces, muchachos, hemos acabado la clase de hoy. Gracias por su atención. Nos vemos el día lunes. Hasta luego. No se olviden hacer su tarea. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, Inge, gracias. Chao, chao. Que les vaya bien.